Último minuto en Noticias RCN. Atención, 30 muertos en una complicada situación de orden público que se vive hasta ahora en la ciudad de París. Explosiones cerca del Estadio de Francia y tiroteos en varios puntos de la ciudad. En uno de los sitios de los atentados se encontraba el presidente de Francia, que tuvo que ser evacuado. Titulares de este y más hechos del día. Terror en París, balacera en restaurante y 2 explosiones cerca al estadio. La cifra preliminar habla de al menos 30 muertos. En el lugar de las explosiones se encontraba el presidente Hollande. En el otro caso, un hombre sacó un fusil en un restaurante y disparó. 30 años de la tragedia de Armero. El país y el mundo recuerdan a las 25.000 víctimas de la avalancha de lodo y lava que sepultó el pueblo. Con actividades religiosas, culturales y académicas, aquí en Armero se recuerdan los 30 años de la tragedia. Más adelante les cuento qué está pasando en este lugar. Así fue el devastador recorrido de la avalancha. Con cámaras de última tecnología y modernos gráficos, les explicamos qué ocurrió hace 3 décadas. Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Omaira, la niña inolvidable. Reveladora entrevista con el socorrista que la encontró y con una de sus mejores amigas. Un soldado fue asesinado en Antioquia. El ejército le atribuye el crimen a las FARC. Buscan a 2 desaparecidos tras este derrumbe en una vía de Amagá, Antioquia. Videos muestran la magnitud de la emergencia. En una mansión de República Dominicana hallaron la droga que involucra a los familiares del presidente Nicolás Maduro. Los detenidos esperan audiencia en Nueva York. Después del valioso punto conseguido frente a la selección de Chile de visitante, Colombia ya está en casa y comienza a preparar su partido frente a la selección de Argentina. Jackson Martínez es duda por lesión y Colombia tiene 2 suspendidos. Noticias RCN con Silvia Corso. Ya son 30 los muertos en París, Francia, en medio de una complicada situación de orden público. Las autoridades acaban de confirmar que fueron 3 explosiones cerca del Estadio de Francia y varios tiroteos, uno de ellos en la terraza de un restaurante. La cifra de heridos es por ahora indeterminada. Se sabe que en uno de los hechos un hombre armado con un Kalashnikov disparó contra los clientes de un restaurante en el centro de la ciudad. Varios testigos precisaron que el autor gritó antes de disparar: "Alá es grande", lo que da pie a hipótesis de que serían atentados planeados. Se presume que las explosiones pudieron ser producidas por suicidas que hicieron detonar sus chalecos. Se informa también de una posible toma de rehenes en una sala de espectáculos. En total, puede haber hasta media docena de agresores en distintos puntos de la ciudad. Uno de esos sitios, el estadio donde se encontraba el presidente galo François Hollande con motivo de la celebración del partido amistoso entre Francia y Alemania. En él el mandatario tuvo que ser inmediatamente evacuado, aunque el encuentro de fútbol aún no ha sido suspendido. Y vamos con otras noticias porque hoy hay conmemoración por la tragedia de Armero en Tolima. Colombia recuerda a las 25.000 víctimas de la erupción volcánica. Vamos al desaparecido municipio de Tolima. RCN en el lugar de la noticia con Yalena Jacome. Yalena, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Desde hace 8 días se vienen realizando eventos conmemorativos para recordar a estas 25.000 víctimas de la tragedia de Armero. Hace 8 días se empezaron a realizar unos foros académicos para contarle a la gente cómo están preparadas en caso de que se presente una nueva tragedia y cómo han avanzado en los temas de rescate. Pero hoy, justamente desde las 8 de la mañana, se iniciaron una serie de actividades litúrgicas, culturales y musicales para recordar también a través de la música, a través de la palabra, a las cerca de 25.000 personas, como les digo, que se recuerda hoy. 23.000 murieron de aquí de Armero, pero en Chinchiná fueron 2.000 personas las que fallecieron. ¿Cómo ha transcurrido este día que se convierte en un día triste para Colombia? Aquí les contamos cómo se conmemora. La chispa inicial del apocalipsis se dio en un lugar majestuoso. El volcán Nevado del Ruiz, ubicado entre los departamentos de Tolima y Caldas a 5.320 metros sobre el nivel del mar. Para rehacer lo que sucedió el día de la tragedia, hay que adentrarse en sus dominios y tratar de alcanzar las fauces de la bestia.
Como hoy, hace 30 años el volcán con sus fumarolas daba muestras de su despertar. Sin disimulo, como si se tratase de migajas de pan, sus entrañas fracturaban rocas, que unidas al vapor y a los gases, se retorcían en pequeños temblores buscando salida. Y se veía que el cráter ya no era como antes la gente decía que era, sino que habían sitios donde salían gases, donde había, digamos que, sitios de fumarolas, donde uno veía mucho azufre. O sea, el volcán estaba cambiando. El cráter principal del volcán es el Arenas, una boca inhóspita y misteriosa de 1 kilómetro de diámetro. Justo allí, a 60 kilómetros de Armero, nacen 5 ríos, entre ellos el Azufrado y el Lagunilla. Por ese punto, el 13 de noviembre de 1985, a las 3 de la tarde, la primera bocanada rompió la tierra y se echó a descender en serpenteantes hilos de los que aún hay vestigios. Seis horas después, de manera definitiva, el Ruiz expulsó otra gran parte del material volcánico dentro de él. El calor derritió una pequeña parte de la capa glacial. Ese cóctel de sedimentos, rocas, lodo y agua usurpó el cauce de los ríos y en la montaña milenaria empezó a tallar una tragedia. Esa que adquiere dimensiones al estar dentro de sus cañones. Acá, a los 4.500 metros de altura, lo que eran pequeños surcos terminaron por convertirse en esto. Grandes cañones tallados por la fuerza del material volcánico. Y desde acá, a través de estos surcos, descendió irremediablemente la tragedia. A medida que iba bajando, la fuerza con que iba bajando, iba tallando, iba rompiendo, arrastrando. Esas rocas destapadas es el registro de que cuando iba bajando, probablemente iba bajando la avalancha. Ella, con la fuerza que venía, se levantaba y volvía a tomar el curso del río. Fueron 3 impulsos que, usando el lecho de los ríos como pista, empezaron a caer desde una altura superior a los 5 kilómetros. Fue la erupción de un volcán, con el material, la roca fundida que sale de un volcán, con agua que viene del glacial y que por la diferencia de elevación tiene muchísima energía. El primer sector poblado que la masa alcanzó es el de Ventanas, una pequeña vereda donde las huellas en el azufrado y la memoria de sus habitantes aún parecen frescas. Eso es un susto muy berraco para uno, porque eso veíamos piedras prendidas. Y después de las piedras prendidas cayó mucha arena. Entonces nosotros pensábamos que nos iban a tapar. Esta es la mitad entre el cráter del volcán y Armero. Por acá todo el material volcánico, toda la tragedia pasó a eso de las 10 de la noche. Ya era incontenible por una razón. Había convertido el pequeño cauce del Lagunilla en un afluente de por lo menos 300 metros de ancho. En este punto, el Lagunilla de 1 metro de ancho multiplicó su tamaño por 300, fruto de la unión de 35.000 toneladas de material volcánico y 200.000 metros cúbicos de agua del glaciar. Una imagen basta para materializar esas cifras descomunales. Es una volqueta normal que transporta material de construcción. Ese tiene 3 a 5 metros cúbicos por volquetada. Entonces imaginamos nosotros 30.000 metros cúbicos, ¿cuántas volquetadas serían, no? 10.000 volquetas. 10.000 volquetas. Cerca a Vista Hermosa, sobre el río Azufrado, otro sobreviviente da testimonio de la furia que escupió el volcán. Es el viejo puente de Gato Negro. Tiene 40 metros de altura. La cresta del lodo lo cubrió, pero no lo derrumbó, pese a que por allí corría a casi 40 kilómetros por hora. Si un edificio pues moderno tiene 2.20 por piso y unos 40 centímetros de placa, estamos hablando fácilmente entre 15 y 20 pisos de altura. Justo antes de bordear el municipio del Líbano, donde el Lagunilla y el Azufrado se unen, las avalanchas que eran independientes se volvieron una sola, incontenible y mortal. Contra la naturaleza nosotros no podemos poner resistencia. Después de pasar cerca a varias veredas, la avalancha se alimentó de la laguna del Sierpe. Allí tomó un último impulso y corrió arropada por la cordillera central. Llegó al punto conocido como Padilla, ese al que los especialistas bautizaron el cono de eyección.
Entonces los más de 30 metros de altura, del lodo, que hervía a 200 grados centígrados, se esparcieron a su antojo sobre Armero. El material volcánico descendió desde los 5.320 metros de altura del Ruiz a los 300 de Armero. Recorrió 60 kilómetros en 2 horas y en una más borró para siempre la población. Sin duda, el rostro de esta tragedia es Omaira Sánchez. Justamente a 400 metros del lugar donde yo me encuentro, aún se conserva el lugar donde ella falleció. Hasta ese lugar, un día como hoy, llegan miles de personas para darle agradecimiento por los milagros que dicen que reciben de Omaira. Esta fue la historia de la niña que le puso cara a la tragedia. ¿Cómo te llamas? Omaira Sánchez. La de Omaira es la historia universal del dolor, porque todo a su alrededor es ese guión que parece imposible. Una niña, el fango a ras de boca, en un trance de lucidez difícil de creer, intenta vivir. Así, cuando la encontró el camarógrafo Evaristo Canete de la televisión española. Ay, quiero decir unas palabras. ¿Puedo? Sí, dilas. Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Pero varias horas antes de este video, que ya es historia, Omaira ya dejaba su rastro en quien pasaba al lado de la que fue su casa. Lo dice Gustavo Lastra, el socorrista de la Defensa Civil, que la encontró en el barro la mañana después del apocalipsis. Sacaba la cabecita y buscando de a dónde tenerse, pero lo que la rodeaba a ella era lodo y agua. Rastro inolvidable también horas antes de la tragedia. Ella es Diana Lorena Jiménez. La mañana antes de que el río de barro caliente sepultara el pueblo, jugaba con Omaira en el colegio, a que eran reinas de Cartagena. Ella era como la que nos organizaba el desfile, y entonces usted va primero y después pasa usted y después pasa usted y usted dirigía. Ella dirigía y se reía mucho. Omaira tenía una gran sonrisa. A esa hora, la mañana del 13 de noviembre, mientras las niñas jugaban, en el pueblo ya caía la lluvia de ceniza premonitoria. Había un problema con el agua, estaba contaminada, algo pasaba con el agua, entonces no había, y que nos regresáramos para la casa. Y aquella noche la ceniza y el agua contaminada se hicieron lodo que corría por las calles. Salimos descalzos, en pijama, y así nos metieron al carro. Mientras la familia de Diana Lorena evacuaba, la de Omaira quedaba enterrada en su propia casa. Le pregunto yo, bueno, ¿y tu papá dónde estaba? Me dijo, no, mi papá es el que me sacó a flote y me está agarrando de los pies. Y la tía la tiene agarrada así la pierna. La suelta. Fue Gustavo Lastra el primero en ese camino obstinado llamado Esperanza. Me metí entre el lodo. Todavía estaba caliente. Alza la cara hacia arriba. Se comienza la labor. De sacando el agua, aplatonados, sacando el lodo. Cierre la boca. Y todos, el socorrista Germán Santamaría, periodista del Tiempo, el fotógrafo francés Frank Fournier, que recibió el WordPress Photo por esta imagen, el camarógrafo español, otros bomberos, algunos espontáneos más, todos impulsados por las frases y la lucidez de la niña Milagro. Ya apenas tengo 13 años, para morir no puedo. Quiero que no salga. Cuando salga, me tomen con la cámara, que salga yo triunfante. Así, por cerca de 60 horas de lucha y durante 2 noches frías y largas. Abrazándola, porque eran noches frías, demasiado frías. Me asusté mucho. No entendía por qué no la podían sacar. Para mí era muy fácil. Era simplemente jalar y sacarla.
Y así, mientras esperaban una motobomba que no llegó nunca y mientras vieron impotentes cómo la esperanza se disolvió en el barro. Mami, te quiere mucho. Mi papi, mi hermano y yo. Adiós, madre. Yo la apoyé sobre mi pierna y comencé a darle respiración boca a boca. Ya. Tratar de que respirara, tratar de que reviviera. Pero desafortunadamente... Omaira murió el domingo 4 días después de la tragedia. El mundo entero decidió que el de ella sería el rostro de los miles de niños víctimas, la representación más exacta del sufrimiento, la única metáfora posible para explicar el dolor de la tragedia de Armero. Y había gente que la quería a ella viva. Y yo era uno de ellos. Omaira es la cara de la tragedia, pero como les decía, son 25.000 personas las que fueron víctimas de esta tragedia y por eso cada año llegan hasta este lugar los familiares de las víctimas para recordarlos a través de oraciones o para visitar lo poco que queda de Armero. En este lugar donde yo me encuentro se han concentrado las actividades conmemorativas. Este era el Parque Central de Armero, que quedó borrado hace 30 años, pero con los años, 15 años después, fue descubierto y ustedes lo que pueden observar era cómo realmente era este parque hace 30 años. Quiero mostrarles entonces, ya para despedirme, lo que pasa en estos momentos en Armero. Sigue llegando la gente, han estado realizando peregrinaciones alrededor de esta plaza y a muchos lugares que quedan cerca a este lugar. Al fondo verán el monumento a la vida que fue recientemente construido. En cada una de sus 4 columnas, los relieves que se encuentran ahí representan la Ciudad Blanca. Para quienes nunca conocieron la ciudad, es la forma de tener una idea de su dimensión real. De esta forma, hoy, 30 años después, se recuerda lo que se vivió en esta tragedia de Armero. Esta es la información, Silvia, que les tengo desde este lugar. Ustedes continúen con más información después de comerciales. Ya volvemos. Retomamos la información de último minuto. Ya son 40 los muertos por los hechos de orden público sucedidos en París. Fueron 3 explosiones cerca del Estadio de Francia y varios tiroteos, uno de ellos en la terraza de un restaurante. Son momentos de mucha confusión en Francia. Las primeras versiones hablan de ataques coordinados por parte de grupos terroristas. Uno de ellos de un hombre armado con un Kalashnikov que disparó contra los clientes de un restaurante. Se habla además de una toma de rehenes. Una de las explosiones ocurrió en el estadio donde estaba el presidente de Francia, François Hollande, que fue evacuado por su esquema de seguridad. D'une fusillade et d'une prise d'otage à l'intérieur du Bataclan actuellement. Y crece el escándalo por el caso que tiene en prisión a los 2 familiares de Nicolás Maduro acusados de narcotráfico en Nueva York. Versiones de prensa indican que parte del cargamento que pretendían llevar a Estados Unidos habría sido hallado en una mansión de República Dominicana. Según información publicada por el conglomerado de medios de República Dominicana, CDN, esta madrugada fue allanada una lujosa propiedad en la región de La Romana. En la mansión que pertenecería al sobrino de la pareja presidencial venezolana, se habrían incautado de al menos 130 kilogramos de cocaína de alta pureza, parte de este cargamento en un yate tipo catamarán. Además, habrían hallado 10 kilos de heroína. El alijo sería parte del cargamento que Francisco Flores y Efraín Antonio Campo pretendían llevar a la Unión Americana. Además, se conoció que el dueño del avión donde se enviaría la droga tendría relación con el oficialismo venezolano. La aeronave Citation habría salido del aeropuerto internacional de Maiquetía con destino a Haití el pasado 8 de noviembre sin pasar la revisión oficial. La captura de los familiares de la primera dama venezolana habría generado tensión entre Caracas y Puerto Príncipe. Según declaraciones de un alto funcionario de Haití a la agencia Reuters, los 2 jóvenes, hoy acusados de narcotráfico en Estados Unidos, fueron entregados a la DEA por la policía antidroga haitiana y luego retirados del país con autorización del ministro de Defensa. Haití es uno de los países que recibe beneficios petroleros por parte del gobierno venezolano. Un soldado fue asesinado en el sector de Buenavista, en el municipio de Briceño, en Antioquia. El ejército responsabilizó al Frente 36 de las FARC de este crimen. El hecho ocurrió durante un desplazamiento de las tropas que se encargan de la seguridad de la vereda del Orejón, donde se realiza el plan piloto de este desminado.
Organismos de socorro continúan en la búsqueda de 2 personas que desaparecieron tras un deslizamiento de tierra en la vía que conduce de Amagá, Antioquia, hacia el departamento del Chocó. Viajeros grabaron algunos de los momentos críticos de esta emergencia. Hola, ¿qué tal? Generamos la información deportiva desde la casa de la Selección Colombia, aquí en Barranquilla, porque ya el combinado nacional se encuentra en territorio patrio, en el departamento del Atlántico, para lo que va a ser su próximo partido frente a la selección de Argentina, después de ese valioso punto que consiguió en territorio austral frente al combinado nacional de Chile. No son muy buenas las noticias, recordemos que Colombia tiene 2 suspendidos, se trata de Carlos Sánchez y también de Arias, y por el tema de la lesión de Jackson Martínez. Hoy en horas de la mañana se realizó lo que fue una resonancia magnética por el problema que arrastra en el tobillo de su pierna izquierda, y no dejó muy tranquilo al cuerpo médico de la Selección Colombia, encabezado por el doctor Ulloa, que dijo que van a trabajar intensamente para que Jackson esté en el partido del próximo martes, que cerrará lo que es esta primera etapa de las eliminatorias, esta fecha 4 que ya se viene, pero va a depender mucho de la evolución y seguramente no va a estar. Por eso José Néstor Pekerman va a tener que hacer un par de modificaciones en el ataque. James Rodríguez volvió con gol, fue determinante en lo que fue esta victoria en la fecha 3 de las eliminatorias. Entró como el capitán para acomodar una nave que lo extrañó en el comienzo de la eliminatoria. Quiero siempre estar acá y bueno, y si puedo ayudar así, bien. Cuando comenzó a lucir, Colombia recordó sus mejores momentos en la era Pekerman. Cuando estoy fuera sufro y bueno, cuando uno está adentro siempre quiere ayudar. Mientras se congelaba el Estadio Nacional, en Colombia, el sabor de victoria hacía eco a miles de kilómetros. Queríamos ganar, eso también uno ve a la hora de uno atacar. Y como ese guerrero, sentenció que está de regreso. No, yo estoy bien. Vieron en el minuto 80 hice un pique como de 40 metros, entonces yo no sé qué están hablando de que estoy mal. Y que la tarea apenas va por la mitad, porque Argentina pisará el metro en 4 días. Que apoyen mucho, que eso también sirve. Hasta aquí la emisión central de Noticias RCN por nuestra tele. Feliz noche para todos.